Ahí había un hombre, una silueta de hombre. Yo dije, ¿quién es? ¿Qué es? Era un hombre delgado, hermoso, apacible, tranquilo, hablando con el que estaba al lado mío, a mi izquierda. Y después empecé a mirar, y como diciendo, ¿dónde estoy? Estoy acá con el Señor, estoy en las bodas del Cordero. Y vi la mesa. Y puedo decirles, hermanos y gente que aún no cree que Dios viene pronto, que Jesús viene por su iglesia, de que la mesa, aunque no la veía la punta y no la veía la otra, en la mesa estaba viva. Hola amigos de Ami y Andy, bienvenidos a un testimonio impactante más. Hoy tenemos una invitada muy especial y es Lorena Tarnowski. Y pues te invito de verdad a que te quedes al final. Estoy segura que ese testimonio va a ser de bendición para tu vida. Lorena, gracias por estar aquí. Yo estoy segura que Dios va a hablar a través de tu vida. Y bueno, yo estoy expectante, así que cuéntanos eso que Dios ha hecho. Adelante. Hola hermanos de todo el mundo, para mí hoy es una bendición, un desafío cumplido también para estar ante ustedes porque he pasado por muchas luchas. Bueno, lo que pasó fue, ocurrió sería en el año 2023, el 22 de diciembre, justo antes de Navidad. Ya estaba todo listo, ¿no es cierto? Acá todo ya relajado en cuestión de trabajo, en cuestión de escuela, pero yo me mantenía aún en licencia. ¿Por qué? Yo padezco de colitis ulcerosa hace 12 años. Antes de eso había padecido abuso, había padecido muchas situaciones muy desafiantes para mi fe, puesto que pasé de ser católica a ser seguidora de Cristo a los 13 años y ya a los 14 empecé muchas pruebas. Y le voy a contar una de esas que pasó justamente ese año, que fue muy extraña en el sentido de que los médicos no sabían decirme exactamente qué es lo que pasó, pero sí puedo decirles que antes de esa fecha, mucho antes, ya en diciembre, me venía sintiendo muy rara en el cuerpo, sentía extraño el cuerpo. Uno sabe su cuerpo, se aprende a conocer más cuando uno vive muchas enfermedades, sabe que está mal algo. Resulta que 6 días, casi 7 antes que pase esto, lo que les voy a desarrollar más adelante, empecé con mucha fiebre. Fiebre que yo tomaba un medicamento, acá se llama en Argentina paracetamol, que tomaba como confite, vamos a decir, porque no había manera de de que me calme todo. Pedí a Dios porque realmente no podía ver el celular, no podía escuchar una voz, no podía nada. Entonces, lo único que me quedaba es pedir a Dios. Llegó el momento en que ya el quinto día la fiebre de golpe cesó prácticamente. Ya no necesitaba prácticamente ya el sexto día nada. Y muchos se preguntarán por qué yo no fui a la clínica. Simplemente porque es Argentina, Chaco, y no había plata. Entonces, ni siquiera para el remis, imagínense, menos para el médico. Y llegó el sexto día, yo ya podía caminar un poco, aunque sea unas cuadras, para que al conseguir reunir unas monedas, poder agarrar el remis y ir a la clínica. Caminé esas cuadras con la ayuda de mi mamá. En el trayecto que fueron más o menos 6 cuadras y media hasta la parada de colectivo. El colectivo acá cada hora y pico, no llegaba. La empresa actualmente se fundió. Bueno, no llegaba el colectivo, no llegaba. Estábamos tranquilas, súper tranquilas con mi mamá, muy, muy, muy calmadas, hablando, y de golpe yo me empiezo a marear. Me mareo, y es como que empieza a querer yo, mi cuerpo descompensarse, pero no era una descompensación porque ya como comprenderán, de transfusiones, medicamentos, todo tipo de anestesia que he probado en mi vida, yo ya sé cuándo es un desmayo y cuándo no es. Entonces yo puedo decir que no era un desmayo común. Entonces mi mamá lo único que hacía era me agarraba de la mano, me estiraba porque yo no me caiga del asiento del colectivo, sería de la parada de autobús. Y lo que hacía era estirarme el brazo, y yo mientras lo que hacía era dar vuelta y me quería caer. Eso es lo que mi mamá veía. Y obviamente que estaba pálida y muy violeta prácticamente las manos. Pero yo en mí, yo ya no estaba en mi cuerpo, sino que yo estaba ya prácticamente avanzando a la vereda. Y después de pronto yo decía, empezaban los colores, ¿no? Yo veía, escuchaba todo, escuchaba que pasaban los automóviles,
moto, bicicleta, un hombre con bicicleta pasó, y yo escuchaba que mi mamá, paralo, paralo, y tratando de retenerme, ¿no es cierto?, en el asiento, pero yo de ahí no salí. Llegó el momento en que yo empecé a ver en el fondo, primeramente empecé a ver un aro oscuro, pero fue para mí sencillo pasar a través de eso, porque yo todo el tiempo, Jesús, Jesús, quiero estar con vos. Cristo, por favor, Señor, ayúdame. Y le pedí ayuda a mi madre también que ayude, que llame a alguien. Eh, Fue sencillo para mí pasar ese aro fino de oscuridad. De este lado del mundo había angustia, había dolor, había desesperación. Y ahí yo pude experimentar lo que es la muerte. Es como un segundo. Pero al yo clamar a Dios y al yo estar lo más preparada que yo podía, porque yo sabía que esto no era normal, yo sabía que en cualquier momento, con todos los padecimientos que tuve en mi vida, en cualquier momento yo podría palmar de este mundo, como decimos acá, palmaba de este mundo y ya. Más con los dolores, porque eran muy terribles. Llegó el momento que pasé ese aro y todo se empezó como a esclarecer. Se esclarecía, era más claro, es como que el día era más claro, más claro, más claro, más claro, más claro. Se volvió brillante, blanco. Y yo lo único que se me mostró en ese momento fue como una línea así, ahí estoy pasando pantalla a pantalla, como una línea así, a lo lejos, que era gruesa y que era de color oro y bronce, pero bien así como que no te reflejas, pero es bien, bien, bien enceradito, vamos a decir, bien cuidado, bien todo. Y yo decía, lo único que le puedo decir que en todo este momento, que para mí duró mucho tiempo, para mi mamá duró segundos, yo lo único que hacía en el trayecto era, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Como chiquito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como chiquito de 5 años. Y cada vez que yo preguntaba qué es eso, me permitía acercarme más. Y cada vez que yo estaba más cerca de esa línea, se me hacía más ancha y llegó el momento en que yo, por gracia de Dios, yo pude ver que era como algo así, ¿no es cierto? Como algo parado. ¿Qué es eso otra vez? Era una mesa, pero había un mantel encima que marcaba la definición de la mesa arriba, ¿sí? ¿No es cierto? Y el mantel, pero el mantel no tenía fin, no tenía fin. Y era resplandeciente, era un resplandor, no como de los celulares cuando estás a la noche y te clavan, parece agujas en los ojos o clavos que te duelen, sino un resplandor que es tranquilo, que es apacible y que no te hace daño. Y llegó el momento en que yo sentía que yo ya estaba ya a mitad eh, a mitad sería de la calle. Y yo ya estaba totalmente sumergida en ese escenario. Yo ya la calle ya no veía, ya no escuchaba a nadie, yo estaba ahí, involucrada ahí. Llegó el momento en que yo seguía preguntando, ¿y qué es eso? Y más cosas se me revelaban. Llegó un punto en que pude, por la gracia de Dios, ver que había presencias al lado mío, ¿sí? Y digo al lado mío porque acá eran las sillas, ya podía ver las sillas, y yo no estaba aún sentada, pero ahí había presencias. Yo no veía quiénes eran. Solamente hacía así y solamente hacía así. No se me permitía ver quiénes eran. Después dije, ¿qué es esto? ¿Qué es este momento? Se me permitió sentarme en la silla. Y yo estaba sentada, no sé cómo era la silla, simplemente era una silla que iba, vamos a decir, con el juego del color y de la forma de la mesa blanca, que es como que se mimetizaba la mesa y uno era uno solo, pero vos podías estar ahí. Y se me permitió ver que alguien había acá, no se me permitió ver nada más que sentir esa presencia, que alguien estaba acá al lado mío y que alguien estaba más o menos sería a la derecha, un poquito más retirado, ¿no? Y bien enfrente mío, así, más o menos, ahí faltaba alguien.
Y así, y acá viene lo hermoso. Ahí había un hombre, una silueta de hombre. Yo dije, ¿quién es? ¿Qué es? Y después las cejas. ¿Y quién es? Y después el bigote y la barba. ¿Y quién es? Su nariz. ¿Y quién es? Los ojos. ¿Y quién es? Se definió más aún el cabello. Era un hombre delgado, hermoso, apacible, tranquilo, hablando con el que estaba al lado mío, a mi izquierda. Y hablaba, se movía la boca, hablaba. El color de él era blanco, resplandeciente, que no me dañaba, pero resplandecía mucho. Y la silueta que marcaba, porque uno va a decir, ah, ¿cómo veía? Veías como las caricaturas que tienen una siluetita. No, se notaba la silueta, porque yo no, hay cosas que no puedo explicar todas. Yo les cuento más o menos como yo lo puedo explicar, porque me demoro más o menos un año y pico tratar de explicarlo. Eh, entonces, se veía la silueta porque esa silueta estaba hecha como si fuera de oro, como si fuera eh, como algo muy limpio, algo muy definido, muy limpio, pero no con detallado, o sea, si pestañas, de qué color los ojos, no, simplemente la silueta. Y él hablaba y yo dije, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? Y yo pensaba, Dios, pensaba en mí, no lo decía ni siquiera ahí, no me atrevía a decir su nombre ahí. Y después empecé a mirar y como diciendo, ¿dónde estoy? Estoy acá con el Señor, estoy en las bodas del Cordero, acá es. Y vi la mesa. Y este video está siendo de bendición para ti. Recuerda suscribirte, dale me gusta y sobre todo comparte para que nos ayudes a llevar este mensaje a mucha más gente y muchos puedan conocer las maravillas que solo nuestro Dios puede hacer. Tal vez no lo sabías, pero también producimos canciones para niños, alabanzas, devocionales para niños. Encuéntranos en nuestro canal Ami y Andy Kids. Y puedo decirles, hermanos y gente que aún no cree que Dios viene pronto, que Jesús viene por su iglesia, de que la mesa, aunque no la veía la punta y no la veía la otra, en la mesa estaba viva. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede estar viva una mesa? Porque en la Biblia, en Apocalipsis y en otras partes dice de que del trono de Dios sale un río de agua viva. Y de esa mesa salían de ella, como que brotaban las fuentes. Y yo seguía preguntando, ¿pero qué es? Y eran fuentes hermosas y brotaban de él banquetes, cosas hermosas, banquetes muy, muy ricos, alimentos muy como deseables, como delicados, como suaves, como que muy, muy ricos, o sea, que vos vas y vos querés, pero no podía yo todavía, no era tiempo, yo tenía que estar ahí nada más. Y yo miré otra vez al hombre y el hombre siguió hablando, se detuvo y me miró, me dijo algo que hasta hoy día no lo entiendo, y es como que levantó así la mano y yo despacio, no como hacen en las películas medio a lo bruto, sino despacio, volví en mí. Y volví una vez después de toda esa tranquilidad, esa, ¿cómo le puedo decir? Plenitud, porque era pleno el lugar. Y pleno, cuando digo pleno, no había horror, no había dolor. Yo ya no sentía mareo, yo ya no sentía fiebre, ya no sentía dolor en las articulaciones, ya no sentía dolor de mis enfermedades, ya no sentía dolor de sangrado, ya no sentía nada. Yo estaba bien, solamente me permitían preguntar nada más. Volví a la silla del autobús, de la parada del autobús, y la encuentro a mi mamá, tratando de que yo vuelva. Y hasta que volví, llegó el remis, pues ya habíamos tratado de contactar y ustedes van a decir, pero ¿cómo vas a estar si vos estabas ahí como? Yo no sé cómo lo logré con el cuerpo marcar que me ayuden. O sea, mi mamá tiene principio de Parkinson y él le tiemblan las manos y un ataque de nervio, no puede marcar. Yo no sé cómo lo hice, ¿me explico? Yo no sé. Pero yo sí sé que hoy acá estoy en el programa y elegí el programa acá de los hermanos
porque vi, como le dije, fuera de cámara, que son una dulzura y creo que ese es el amor que Dios tiene y que me mostró conmigo, porque Él me volvió a mí y también puede volver a todos en sí, que ese es el verdadero arrepentimiento. Y Dios no quiere que uno se pierda, que es perderse, estar alejado por siempre de la eternidad y no poder pasar ese círculo negro y no poder entrar en esa plenitud. Entonces, esto creo yo que es algo para reflexionar en cuanto a los acontecimientos y señales que Dios dio. Uno siempre dice, mándame señales, o sea, más señales que estas yo no puedo tener yo. Pero si no creen en los profetas, si no crees en Jesús, como Cristo mismo dijo, bienaventurado el que cree sin haber visto. ¿Qué significa bienaventurado? Doblemente feliz. Así que hoy te invito que, bueno, si querés escucharlo otra vez, escucharlo. Y bueno, muchas gracias, hermana, por esta oportunidad. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias. Espero que te hayas quedado hasta el final, tú, amigo de mí, Andy, y que lo compartas, que lo disfrutes, que acompañes. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Gracias, Lorena. Bendiciones. Chao, chao, Bye. hermanos. Bendiciones.